Evidentemente es demasiado tarde ahora para comenzar a culpar a los arquitectos por el hecho de que exista esta situación, especialmente ya que la culpa corresponde también a la sociedad en su totalidad, por no haber exigido que ellos fueran algo más que los creadores de esculturas, ambientalmente ineficientes, no obstante su hermosura. Rainer Branham. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a estar hablando sobre arquitectura bioclimática o lo que es lo mismo arquitectura sustentable, qué es, por qué la necesitamos y algunos factores que son decisivos al momento de crear un diseño bioclimático. La arquitectura bioclimática se basa en el concepto de sustentabilidad. Es por ello que la arquitectura sustentable, la arquitectura bioclimática o bioarquitectura, ecoarquitectura, arquitectura ambiental, son términos que se usan indiscriminadamente. Y es que son simplemente adjetivos que tratan de describir una arquitectura consciente de su entorno y responsable de aquellos que la habitan. Es decir, que arquitectura sustentable o bioclimática o etcétera, simplemente está buscando crear un desarrollo sustentable. Y este término sustentabilidad que oímos tanto, muchas veces no le damos el significado adecuado. En este video y en toda la serie de videos que voy a estar presentando, no me voy a estar refiriendo a arquitectura sustentable como sinónimo de certificaciones como pudiera ser certificación LED. El video anterior a este de esta serie, que de hecho fue el primero, es arquitectura sustentable versus LED. Y se los voy a dejar por ahí. En ese video yo les explicaba por qué no son sinónimos, por qué una arquitectura sustentable no necesariamente tiene que estar certificada y por qué una arquitectura o una construcción más bien que está certificada como LED o como cualquier otra no necesariamente es sustentable. Así que si están buscando más bien buscar cómo certificar un proyecto o cómo venderlo por ese lado como mercadotecnia, los invito a que pasen en ese video. En estos ya no van a encontrar nada al respecto. Ahora, justo ahí yo les contaba lo que era el desarrollo sustentable. Y de acuerdo a una definición que se le dio en el reporte Brundtland en 1987, se define a desarrollo sustentable como la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esto es lo que busca la arquitectura, ese desarrollo sustentable. Y en ese video yo les contaba que esto lo hace fundamentándose en 3 pilares o 3 factores que toma en cuenta. Entonces, un poco más adelante, en otra junta de estas mundiales que se hacían en Río, en lo que se llamó como Agenda 21, es donde se habla por primera vez de esos 3 pilares. Y se dice que para alcanzar este desarrollo sustentable, son fundamentales la protección del medio ambiente, el desarrollo social, el desarrollo económico. Los 3 que ya les he mencionado. Y esto lo vemos claramente en este esquema que tiene esos 3 factores: económico, social y ecológico. El cómo interactúan estas 3 esferas va a dar otros conceptos. Tenemos que cuando el medio social se une con el medio ambiental tenemos la habitabilidad. Cuando el ambiental se une con el económico tenemos la viabilidad, que es la producción ecológica. O sea, si podemos realmente hacer eso, tanto de forma ecológica como económica. Y por último, si se unen el medio social con el económico, tenemos equidad o la redistribución o distribución de la riqueza. Si estos 3 se equilibran correctamente, entonces tendríamos el desarrollo sustentable. Francamente, esto es una utopía, pero es una utopía necesaria. Si ustedes toman cualquier curso o cualquier conferencia, lo que sea, de bioclimática o de sustentabilidad, siempre van a empezar nombrando todas estas reuniones que se han hecho y el por qué es necesario buscarla. Creo que está de más decirlo, en este momento no es un plus hacer una vivienda bioclimática o buscar esa sustentabilidad, no es aportar algo extra. Es sumamente necesario. La industria de la construcción es una de las más contaminantes. Entonces tenemos que hacer algo. Además, estamos habitando esos edificios, nos están enfermando o nos están manteniendo sanos esos edificios. No solo es el impacto que nosotros creamos en el ambiente, sino el cómo hemos nosotros desperdiciado o manipulado ese ambiente, cómo nos afecta ahora. Quizá hace
no sé, 100 años no era necesario. Ahora sí, para poder llamar a algo arquitectura ahora tenemos que tomar en cuenta el medio ecológico, y no solo el ecológico, sino los otros dos, el social y el económico. Esto lo podemos percibir de forma casi tangible, el cómo nuestras mismas creaciones nos han enfermado. Actualmente estamos en medio de una pandemia y algunas de las indicaciones más fuertes que nos han dicho, aparte del distanciamiento social, es estar en lugares bien ventilados, si es que no se está en lugares abiertos. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de las edificaciones no tienen esa adecuada ventilación. Estos son errores de diseño que nos están costando muy caros, que son provocados por no analizar realmente el proyecto, el entorno en el que está. Entonces es imperioso hacerlo ahora. ¿Cómo podríamos nosotros en el ramo de la arquitectura aportar a esa sustentabilidad, buscar esa sustentabilidad desde el diseño sustentable? Y ahora, toda esta información que les he estado dando en el anterior video, en este y en los que va a haber en toda la serie, la obtuve a través de un curso, una certificación, creo que era Introducción al Diseño Bioclimático, por el Politécnico de Milano y un hábitat. Así que tengo conmigo este manual, Diseño Bioclimático, se podría decir que fue el libro de texto que llevamos en todo ese curso. Voy a tratar de dejarles toda la bibliografía en la descripción, probablemente no punto por punto de lo que he dicho, pero sí toda la bibliografía que compone este manual. Y bueno, antes de iniciar a lo que es propiamente el diseño bioclimático, hay una frase que debe de centrarnos dentro de ese diseño. Dice, los muros no son importantes, lo importante es lo que sucede dentro de ellos. Y con esto se quiere decir que sí es importante tener estos criterios bioclimáticos, y bueno, se van a ver muchos términos un poco más científicos o más rígidos, por decirlo así, algunos rangos que hay que llenar o determinar. Pero lo importante es no hacer una arquitectura plana. A pesar de que alguien tenga un confort térmico en un espacio, eso no significa necesariamente que esté a gusto o que esté desarrollándose, que esté pleno. Es decir, debemos de seguir creando arquitectura con todos los parámetros que significan hacer arquitectura y además agregarle estos parámetros. No es como que únicamente vamos a tomar en cuenta lo que se dice aquí y vamos a dejar el lado más libre, más artístico, se podría decir, que tiene la arquitectura. Debemos también de mantener eso, de proporcionar espacios habitables, sí, gracias a la arquitectura bioclimática, pero darle ese que sea arquitectura, ese hacer sentir algo. Si mal no recuerdo, fue Daniel Libeskind quien dijo que la arquitectura debe de hacerte sentir algo, si no la ingeniería debería de ser suficiente. Así que no estamos haciendo ingeniería, estamos haciendo arquitectura. Y de entre estas metas o esta búsqueda de la arquitectura sustentable, lo principal es crear espacios habitables que cumplan con una finalidad funcional y expresiva y que sean física y psicológicamente adecuados, que propicien el desarrollo integral del hombre y de sus actividades. Ahora, ya sabemos lo que busca la arquitectura bioclimática, lo que es, sus fundamentos, cómo hemos llegado a eso, por qué la necesitamos, pero cómo vamos a alcanzar esas metas. Ya les dije que es a través del diseño bioclimático. Lo primero es que es muy importante implementarlo desde un inicio. Tengo también una lista de reproducción sobre el concepto de diseño que les voy a dejar por aquí. Dentro de ese concepto de diseño, yo les mencionaba que hay que tomar en cuenta además condicionantes ambientales, desde antes de siquiera trazar una sola línea para proyectar. Y es aquí donde entrarían ese análisis bioclimático. En esos videos nada más les contaba que se tienen que tomar en cuenta y un poco cuáles son esas características del medio ambiente que tenemos que tomar en cuenta, más que nada características climatológicas. Pero ya en más profundidad, básicamente es ahí donde entra
todo el análisis bioclimático que se realiza. A raíz de ese análisis bioclimático, entonces ya se van a tomar acciones para modular o para interactuar de mejor forma con el ambiente, creando un espacio interior propicio para la habitabilidad. Este diseño va a tener distintos puntos. Cuando vayamos diseñando, una vez que ya hayamos hecho toda nuestra investigación y nuestro análisis climatológico y que hayamos determinado las acciones que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, en un desierto, que es un clima extremadamente caliente y seco y también frío por las noches, pero es sumamente seco, las estrategias son humidificar y tratar de controlar la temperatura, que los cambios no sean tan bruscos. Vamos a necesitar ventilar y refrescar, pero al mismo tiempo vamos a necesitar conservar el calor por la noche para que ese espacio sea realmente habitable. Esto va a ser diferente obviamente en todos los climas. Y desde un momento quiero aclarar que toda esta información a partir de aquí, porque fue así el enfoque de ese curso, va a estar más enfocada a climas cálidos, el tipo de clima que podemos encontrar en México y buena parte de Sudamérica. Sin embargo, va a haber muchos temas que se pueden aplicar a otro tipo de climas. Y bueno, los puntos principales que toma este diseño bioclimático es, primero, la orientación. La orientación de un proyecto puede cambiar totalmente el ambiente climatológico interior. Es importante escoger una buena orientación. Lamento informarles que no es necesariamente la orientación que recomiendan los libros clásicos, como podría ser Plazola. No necesariamente, pudiera así ser o pudiera no ser. Ya después analizaremos eso de la orientación. Pero es muy importante poner una buena orientación que te permita tener soleamiento, pero que si tú vives en una ciudad muy cálida o tu proyecto es una ciudad demasiado caliente, que ese soleamiento no sea excesivo y por tanto caliente en exceso la casa. Otro punto es la forma. La morfología no solo nos sirve para expresarnos, sino también nos puede ayudar a propiciar un ambiente habitable nuevamente. Porque con ella, por ejemplo, podemos dar sombra. Si creamos un volumen muy alto, podemos darle sombra a un espacio que necesitemos, o al contrario, si lo dejamos abierto, vamos a propiciar más ventilación y, dependiendo de la orientación, mayor soleamiento. Otro punto es la ubicación de los espacios. Estos tres puntos hasta ahora van más o menos de la mano. Todos van interrelacionados, pero creo que sobre todo es la ubicación de los espacios. Aparte de la orientación del proyecto, vamos a determinar dónde se van a ubicar estos espacios en una zonificación. Esta zonificación debe de tener en cuenta las necesidades del proyecto, si necesita zonas más privadas, si necesita otras zonas que estén conectadas con muchas otras, u otras que son de convivencia intensa, a donde van a llegar los visitantes, etcétera. Se va a zonificar de acuerdo a eso, a lo que necesita el proyecto y a las necesidades bioclimáticas también. Si necesitamos lugares más calientes o más fríos, o que a determinada hora sean calientes o sean fríos. Esto además va a ayudar a reducir muchísimo el consumo energético. Es por ello que es ideal empezar a planear de forma bioclimática desde un inicio. Sí se pueden hacer adaptaciones a un proyecto ya existente, pero el máximo provecho se hace cuando se realiza todo este análisis y diseño bioclimático desde antes de la construcción de dicho proyecto. Otro punto es la proporción de vanos y macizos. Vanos y macizos significa qué cantidad de espacios tienes con vanos, que los vanos son puertas o ventanas, y qué cantidad no. Los macizos son eso, lo que no tiene puertas ni ventanas. Va a haber zonas en las que necesitas minimizar esas puertas y ventanas, minimizar cualquier espacio en donde entre la luz. Esto se hace mucho en zonas muy calientes, lo vamos a ver en el siguiente video. Pero bueno, es básicamente esto, determinar qué tantos huecos, por decirlo así, que van a ser puertas y ventanas, o sea, vanos, va a tener o vas a necesitar en tu proyecto. Nuevamente, tanto en los requerimientos del proyecto en sí mismo, como los requerimientos bioclimáticos.
Otro punto muy importante es el diseño de ventanas. Con el diseño de ventanas, tanto en la ubicación como en el tamaño y la forma incluso, vamos a poder controlar un poco la ventilación y el soleamiento principalmente, pero esto influye mucho en temas de temperatura. Entonces, las ventanas son un tema muy importante. Hace poco también hice un video sobre cómo tener una casa fresca naturalmente, se los voy a dejar por aquí, y en ese video les contaba cómo es muy necesario ubicar bien las ventanas o crearles protección a las ventanas. Y ese es el siguiente punto, dispositivos de control solar. En muchos lugares necesitamos controlar el sol, necesitamos que no le dé sol a todas horas. Y estos son los dispositivos, no se preocupen, va a haber un video completo sobre dispositivos de control solar. De forma parecida hay dispositivos de ventilación natural. Quizá necesitamos ventilar o dirigir esa ventilación hacia un lugar en específico. Esos serían los dispositivos de ventilación natural. Y también existe algo similar para iluminación natural. Por ejemplo, celosías o tragaluces. Otro punto también de suma importancia son los materiales, sistemas constructivos y acabados. En el mejor de los casos tendemos a creer que únicamente hay dos sistemas constructivos, el sistema constructivo de mampostería y el de acero, en donde toda la estructura es de acero, y en el de mampostería, donde toda la estructura es de concreto y la mampostería a veces es de carga o a veces no. Pero no, existen muchísimos sistemas constructivos, la madera, el bambú, etcétera, etcétera. Es importante seleccionar el sistema constructivo adecuado. Hay algunos que son mejores, por ejemplo, para controlar la temperatura, para mantenerla. Esto se conoce como termicidad. En el ejemplo que les ponía del desierto, donde tienes que controlar el calor de día y el frío de noche, necesitas materiales con una amplia inercia térmica. No se preocupen, también vamos a ver eso más a fondo en próximos videos. Pero al momento de seleccionar este sistema constructivo, estos materiales e incluso los acabados, no tenemos que olvidar los tres pilares de la arquitectura sustentable: el económico, el ecológico y el social. Puede que algún sistema constructivo sí sea lo mejor ecológicamente, o que se pudiera considerar como lo mejor ecológicamente para cierto proyecto, pero quizá no sea viable económicamente. Aunque para tener una arquitectura bioclimática no necesariamente tiene que ser costosa, sí hay algunos sistemas constructivos que pueden ser costosos, como puede ser el bambú. Además, ahí tenemos problemas en muchos lugares de logística. Por ejemplo, aquí en el centro del país es difícil conseguir bambú porque no es propio de la región. Entonces, aunque pudiera considerarse un sistema constructivo sustentable, realmente no lo es en esta zona porque implica más gasto tanto energético, que se traduce como contaminación, como gasto económico el traerlo de otro lugar. Ahí ya estamos fallando. Y además, la parte social. Tenemos que respetar la cultura y la parte social de todo proyecto, porque todos estos proyectos finalmente son para personas, para seres humanos, para seres sociales. Y además tenemos otro punto que se puede integrar de manera sencilla a prácticamente cualquier proyecto, que son las ecotecnologías. Por ejemplo, paneles solares, calentadores solares, etcétera, etcétera. Estos son relativamente fáciles de conseguir, se han popularizado mucho, y lo bueno es que además los podemos implementar en proyectos existentes incluso desde hace bastante tiempo, así que es una gran ventaja y, como les digo, es una de las cosas más sencillas de obtener. No es como la mayoría de los otros puntos, que tienes que planearlo con mucha anticipación y tienes que realmente estudiar tu proyecto. Estos son mucho más sencillos de implementar. A pesar de que están todos estos puntos que se podrían considerar como parámetros que debes de tomar en cuenta, todos o casi todos para tu proyecto, es importante saber lo siguiente, y cito a Sebastián El Colli.
En arquitectura sustentable no hay recetas. Aún en un mundo globalizado, la arquitectura tiene que volver a ser local. Esto significa que exactamente no hay recetas, no hay mejor forma de decirlo. No puedes seguir paso a paso lo mismo para todos tus proyectos, porque todos son diferentes, sobre todo si se encuentran en locaciones diferentes. Y además, no olvidemos los 3 pilares. La parte social va a ser diferente en todos los proyectos y es fundamental, es uno de esos 3 pilares. Por esto tenemos que analizar cada entorno para así obtener las mejores estrategias para esa casa. Otra cosa que va a ser diferente en todos los proyectos va a ser la parte económica. Va a haber personas que tengan un mayor poder adquisitivo y otras que no. Y como les dije, la arquitectura sustentable no tiene por qué ser costosa. El próximo video va a ser sobre arquitectura vernácula, que se podría considerar económica y precisamente es muy local. Es un tipo de arquitectura que está hecha generalmente por no profesionales y que aún así los profesionales, los arquitectos que quieren ser sustentables o que quieren aplicar la bioclimática se van a estudiarlos. Así que si no se quieren perder ese video, suscríbanse y activan notificaciones personalizadas. Les voy a dejar otro video sugerido y nos vemos en un próximo video. Paz.